Por favor, vamos a ir sentándonos. Buenos días, bienvenidos a una nueva edición del Foro de la Nueva Comunicación. Hoy no está aquí José Luis, como sabéis, tiene el don de la ubicuidad y está en Bilbao, con lo cual nos va a tocar a moderar a Fernando y a mí, a él la intervención y a mí luego moderar el coloquio. Hoy tenemos con nosotros a Arsenio Escolar y la presentación la va a hacer un buen amigo suyo, también de Burgos, como no puede ser menos, que es Fernando González Urbaneja. ¿Qué tal? Muy buenos días. José Luis creo que actúa hoy en Bilbao, pero creo que también tiene actuación en Barcelona. Con lo cual, manejar tres pistas tiene su dificultad. Bueno, me pidió Arsenio que le hiciera la presentación. Dije, bueno, esta es fácil. Y la verdad es que empecé a pensar hace un rato y digo, ¿qué voy a decir? Casi por ser periodista. Cumplió el lunes 52 años. O sea que feliz cumpleaños. Cumpleaños casi como Alex, porque Alex les cumplió unos días antes. ¿Dónde estás, Alex? Sí. Alex me parece que 53, ¿no? Sí. Bueno. Los de Burgos vamos todos juntos. Yo cumplo el domingo 59, o sea que soy más mayor. Bien, Arsenio con 52 años... Bueno, la edad es relativa, ¿no? Porque los lunes uno es más joven, los viernes suele ser más mayor, por las mañanas uno está mejor, por las noches la cosa va más difícil. En el caso de Arsenio, es demasiado joven para las cosas que ha hecho, pero es porque empezó muy pronto, porque Arsenio, uno de sus defectos probablemente sea la precocidad mezclado con una cierta ansiedad, ¿no? Que le lleva aún a estas alturas a ser algo así como el redactor jefe de su periódico, cosa en la cual se equivoca porque él sigue cerrando el periódico incluso desde casa y por más que se lo decimos no aprende y sigue siendo en eso ansioso. Por otro lado, es demasiado mayor porque pertenece a la generación a la que pertenecemos algunos de los que estamos aquí, incluido José Antonio, aunque José Antonio es más mayor que yo, bastante más mayor que yo, que somos una generación que yo creo que llevamos demasiado tiempo en la peana, ¿no? En el candelabro, ¿no? Arsenio, como empezó muy joven, porque empezó casi con 19 años en este lío de los periódicos, pertenece a nuestra generación y por tanto lleva ya más de 35 años en este lío. Yo creo que esta crisis en la que estamos metidos nos va a barrer a todos, probablemente por méritos propios. Y eso me lleva un poco a una reflexión que sí quería hacer, que para nuestra generación este fin de proceso en el que estamos viviendo es un poco inquietante, ¿no? Porque nosotros nacimos a la salida de la prensa y del periodismo del antiguo régimen, no diría la dictadura, porque era una dictadura reblandecida, y hemos protagonizado durante estos 35 años una trayectoria magnífica del desarrollo del periodismo. Pero no estoy tan seguro de que vayamos a dejar los trastos tan bien como pensábamos, ¿no? Yo antes pensaba que éramos una magnífica generación que dejaba a nuestros hijos, y en el caso de Arsenio, en el mío, en el de José Antonio, que todos tenemos hijos y les conocemos, como para sentirnos orgullosos, y yo no sé si ahora la cosa la estamos dejando también o lo estamos estropeando. Pero a Arsenio le va a tocar ser un poco transición entre nuestra generación, que yo creo que nos van a echar ya enseguida, y la generación que viene, de manera que es demasiado viejo y demasiado joven, las dos cosas al tiempo. Y desde sus 52 recién cumplidos le quedan todavía muchas cosas por hacer. Cuando Arsenio decidió dedicarse al periodismo, pudo dedicarse a otra cosa, lo cual siempre es un principio de libertad, porque la libertad está en la opción. Si no hay opciones, no hay libertad, ¿no? Hay esclavitud y hay... Y yo creo que probablemente la universidad, la academia, perdió un gran filólogo. En eso se parece algo a Alex, ¿no? Alex ha podido desarrollar esa faceta. Arsenio, desgraciadamente, no, y digo desgraciadamente porque efectivamente yo creo que la universidad y la lengua ha perdido un magnífico filólogo. Yo sospecho que Arsenio es uno de los tres periodistas
Alex es otro y otro, no sé, habrá otro seguro, digamos, más calificados en lo que es el uso del lenguaje y en la apreciación del lenguaje. Luego ayuda poco, porque no le ayuda a Monse a acabar de corregir las cosas, ¿no? Porque ya saben que casa de herrero, cuchillo de palo, y no sé cuánto tiempo lleva corrigiendo las cosas de Monse y no acaba, ¿no? O sea que decirle algo y que ponga las prioridades en su sitio. Hoy sospecho que nos va a hablar de la prensa gratuita. Y yo quería en la presentación señalar que los 3 o 4 también que en este país inventaron la prensa gratuita, uno de ellos es Arsenio. No es un invento menor. Yo creo que la prensa llamada gratuita ha llegado para quedarse. Ahora está pasando por una crisis seria, una crisis porque le pega más duro el fondo de la crisis, que es la caída de las ventas, la caída de la publicidad, pero la resistencia de ese sector, no le voy a llamar ni subsector, sino sector, a esa situación de crisis revela que hay fortaleza interna. Es curioso que la prensa gratuita en España ha hecho un proceso muy habitual en muchos fenómenos que ocurren en España. Son fenómenos que llegan y se implantan muy rápido, maduran muy rápido, lo cual demuestra que esta es una sociedad con enorme capacidad para la innovación y para la adaptación de fenómenos que pueden venir de fuera. No se inventó en España la prensa gratuita, pero probablemente, y eso lo sabe Arsenio mejor que yo y probablemente lo explicará luego, que no me ha dicho lo que va a decir, con lo cual estoy haciendo una presentación un poco ciega. Probablemente España ha sido el país donde más rápido ha madurado y mejor ha madurado la prensa gratuita y ha logrado una implantación. Y le ha pasado también, quizá fruto de esa ansiedad que caracteriza muchas de las cosas que ocurren en este país, que se ha envejecido también muy deprisa, es decir, que ha tenido una eclosión, una extensión, y de repente se ha encontrado ante una crisis que amenaza, digamos, de grave daño a todo el sector. Grave daño que es un grave daño de madurez, y los graves daños de madurez tienen buenas consecuencias porque habrá un proceso de decantación. Yo creo que aquí, una vez más, ese magnífico economista, quizá poco recordado en esta crisis, que todo el mundo habla de Keynes, pero mucha gente se olvida de Schumpeter. Y probablemente Schumpeter, lectura que les recomiendo, que yo estaba haciendo, creo que incluso lo dije aquí un día en otra presentación de alguien, he estado haciendo estos últimos tiempos, y uno encuentra muchas iluminaciones y muchas esperanzas en Schumpeter. Schumpeter decía que las crisis tienen entrada, pero también tienen salida. La cuestión es luego cómo sale uno, ¿no? Que eso es lo que no sabemos ahora. Primero, cómo vamos a salir, porque salir vamos a salir, ni quiénes van a salir. Entonces, yo creo que la prensa gratuita maduró muy rápido, envejeció, y ahora tiene que transformarse, está transformándose, y yo estoy convencido de que a la salida de la crisis, cuando sea, el año 15, 20, 12, 10, cuando sea, nos encontraremos en España con una prensa gratuita importante, relevante y imbatible en el sentido de que ocupa un espacio y ahí está, y significará oportunidades para los periodistas, oportunidades para los anunciantes y sobre todo oportunidades para el público. Una apelación, antes de una consideración final para que hable Arsenio, es un poco la preocupación que yo tengo y que ayer se la trasladaba al director de un periódico nacional, con el que compartía también un acto parecido a este, que los tiempos están muy difíciles para nosotros, para los periodistas y para el sector, para la prensa, para los editores, y que perder el tiempo en escaramuzas entre los propios protagonistas de la crisis sería malgastar el tiempo de forma extraordinaria. Andar en broncas entre un y otro grupo, que está muy bien y que además pues, es divertido y los que están alrededor se ríen mucho, no conduce a nada. No conduce más que a dañarnos unos a otros y salir todos magullados. La confrontación entre la llamada prensa de pago, la prensa como la queramos llamar, y la prensa gratuita es una contradicción que conduce a restar a los dos lados. No crea nada, destruye, y yo creo que este es un momento para sumar y crear valor. Es un momento para que los editores, los periodistas, los sindicatos, los poderes públicos, que también pueden echar una mano, no tanto poniendo dinero como algunos pretenden, cuando siendo catalizadores de procesos más creativos, más constructivos, más de debate, más de coordinación y más de competencia, porque no vamos a salir
de esto creando monopolios, vamos a salir de esto estimulando la competencia. Creo que no es momento de confrontación y que la prensa gratuita y la prensa de pago pertenecen al mismo negocio, porque se dirigen a los mismos clientes que son los ciudadanos y viven de los mismos clientes que son anunciantes y esos propios ciudadanos. Y para acabar en lo que sería el perfil de Arsenio, déjenme que les diga una de las cosas que más envidia me da de él, y es que desde hace unos días es abuelo. Entonces, un abuelo de 52 años es casi ofensivo, porque quiere decir que puede aspirar a ser bisabuelo o más, ¿no? Y a mí me da mucha envidia. Yo soy más mayor que él y no soy abuelo, ¿no? Pero creo que cuando una persona es abuelo, tiene que empezar a pensar en las prioridades de otra manera, a no ser redactor jefe, a no quedarse por las noches y a dedicar más tiempo al medio y largo plazo, que es lo que tienen que hacer la gente con experiencia, y Arsenio, desde luego, es un gran periodista, de los mejores periodistas que yo he encontrado en mi vida, un leal compañero y colaborador y un magnífico filólogo. Gracias. Bueno, Fernando, después de esos, yo no sé qué balance hacéis. Me ha dado consejos, elogios y sobre todo collejas. Me ha pegado unas collejas que ya las disputaremos luego a solas, ¿no? Gracias por la presentación. Gracias a José Luis Rodríguez, que hoy no está aquí porque efectivamente tiene el don de la ubicuidad y está a la vez en Bilbao y en Barcelona, creo. En Bilbao lidiando con un tema mucho más importante que el que me trae aquí, que es tiene a Uzkullu en el foro de la nueva comunicación o de la nueva política, es este. La verdad es que José Luis Rodríguez, el presidente del foro, me había invitado muchas veces, desde hace 2 o 3 años, a venir aquí, y yo siempre le decía que no por mi timidez, porque yo soy de natural tímido, de verdad. Yo me metí periodista fundamentalmente para combatir mi timidez. Y voy consiguiéndolo con los 52 años y el hecho de ser abuelo, pero no lo he conseguido del todo, ¿no? He pasado mala noche pensando que tenía que enfrentarme a todos ustedes, enfrentarme en el sentido de dirigirles unas palabras y contarles un poco cómo veo todo esto. Y digo que es una pena que no le aceptara las invitaciones anteriores a José Luis, porque si le hubiera aceptado hace 2 o 3 años, pues hoy solo estaría hablando del éxito de la prensa gratuita, del éxito de 20 minutos, del éxito de 20minutos.es, y no de lo que voy a hablar, que es de la crisis que nos sacude a todos los medios de comunicación, especialmente a la prensa impresa, y que es una crisis, en mi opinión, y ese va a ser un poco el hilo de mi intervención, para la que estamos mejor preparados los diarios gratuitos para afrontarla que los diarios de pago. No se me escandalicen, se lo voy a tratar de explicar, ¿no? Creo que la crisis de los diarios de pago es doble. Es una crisis de modelo, es una crisis estructural y es a la vez una crisis coyuntural, puesto que se han visto inmersos en la mala situación económica que nos sacude a todos, mientras que la crisis de los diarios gratuitos, que es evidente también, es, en mi opinión, solo coyuntural. Es decir, nos ha venido porque nos ha venido la crisis económica. Sin la crisis económica no estaríamos en esa situación. La eclosión de los diarios gratuitos, que en España comienza hace aproximadamente 10 años, 9 años y pico, 20 minutos cumplió 9 años en febrero, hace apenas un mes. La eclosión de la prensa gratuita, de los diarios gratuitos, es, en mi opinión, uno de los fenómenos más relevantes del mundo de la comunicación de los últimos años. Lo he dicho muchas veces, creo que, salvando Internet, probablemente sea el fenómeno de este siglo. Es decir, es más importante el fenómeno de Internet para la prensa, pero creo que el segundo fenómeno más importante en Occidente del mundo de la comunicación y el periodismo ha sido la eclosión de los diarios gratuitos, que han sido buenos para todos. Prácticamente todos los afectados han recogido o están recogiendo la bondad de la prensa gratuita. Han sido buenos para los lectores, evidentemente, han sido, creo, muy buenos para los anunciantes, han sido muy buenos para el periodismo, para la profesión periodística, para la democracia y el sistema de libertades, cosa que me gustaría luego explicarles un poquito más. Creo que el hecho de que haya prensa gratuita a disposición del gran público todas las mañanas en las grandes ciudades es muy bueno para el debate democrático, para el sistema de nuestra sociedad abierta, ¿no?
Y han sido incluso buenos para los diarios de pago, aunque ellos no lo quieran reconocer o algunos no quieran verlo, ¿no? A los lectores les hemos dado, lo que os decía antes, un medio muy eficaz de acercarse a la actualidad, un medio de información, de entretenimiento, de relación con el entorno, y todo ello sin ningún coste monetario para ellos, al público. Porque, como sabéis, no nos pagan exclusivamente con su atención. Nos sentimos extraordinariamente bien atendidos con ese pago. Para los anunciantes creo que ha sido, no lo tengo que explicar, algo fundamental. Con nosotros, con los gratuitos, han encontrado un canal nuevo, muy innovador, muy eficaz para llevar sus mensajes publicitarios a un público al que antes no llegaban. Para los impresores, ni os cuento. Las plantas de impresión en España, que generan mucho empleo y que son muy relevantes, pues encontraron en los gratuitos no solo su salvación hace 10 años, 9 años, sino que gracias a nosotros, gracias a la gran carga de trabajo que les hemos dado, pues han podido, por ejemplo, renovar prácticamente todos sus activos industriales y ahora están en unas condiciones mucho mejores que hace 10 años, por ejemplo, para afrontar la crisis. Para los periodistas, pues yo el otro día hacía unos cálculos de empleo que hemos creado los gratuitos que hemos nacido en este siglo, y me salían 700, 800 personas que trabajaban directamente con gratuitos, porque los gratuitos no somos solo los diarios gratuitos de gran tirada, ahora 3, antes 4 en España. Hay gratuitos de ciudad, hay unos cuantos, y hay gratuitos de otro formato, semanales, quincenales, mensuales, que también han supuesto oportunidades nuevas para la gente que se dedica a nuestro oficio, al periodismo. Decía que también para la democracia y el sistema de libertades, porque más cabeceras, evidentemente, es más libertad, más pluralidad, más posibilidades para todos de tener más recursos donde informarse, entretenerse y participar en el debate público. Y a los editores de pago, en fin, os decía antes que también hemos sido una oportunidad para ellos. Yo creo que hay algo muy importante que hemos creado y que todavía no se han dado cuenta, o si se han dado cuenta no han aprovechado. Hemos creado una enorme masa de lectores de prensa nuevos. 4, 5, 6, 8 millones, si sumamos las audiencias de los 4 grandes gratuitos hasta que cerró Metro, que no leían periódicos, que ahora tienen un hábito nuevo cada mañana, que es leer el periódico. Esos lectores no existían hace 10 años, hace 9 años. Bueno, pues eso es una oportunidad. Hemos abierto el mercado para los diarios de pago. Si fueran capaces de hacer los editores de diarios de pago productos para ese público, ahí tendrían una oportunidad grande de crecimiento. Os voy a confesar una cosa. Como veíamos hace 2, 3 años que no lo aprovechaban ese hueco, nosotros estuvimos estudiando hacer un diario de pago. José Antonio lo sabe. Estuvimos trabajando en un proyecto de un diario de pago hace 2 años que no hemos descartado. Lo hemos metido en la nevera hasta que pase la crisis. Pero creemos que ese público nuevo que ha creado la prensa gratuita es una oportunidad para algún diario de pago nuevo también. No lo toméis como un anuncio, únicamente como una información vieja. Bueno, os voy a contar un poco la historia de todo esto antes de entrar en la sustancia que es el entorno y la crisis, ¿no? Cuando hace 9 años, más de 9 años ya, José Antonio, que está aquí, y yo lanzamos Madrid y Más, entonces se llamaba así, el periódico, luego pasó a llamarse 20 minutos un año después. Cuando lanzamos el periódico, la verdad es que nadie daba un duro por nosotros. De hecho, ese era uno de los lemas de nuestra campaña de lanzamiento, decía, nadie da un duro por nosotros. No lo daba el público, evidentemente, pero sobre todo no lo daba el sector. Ni los impresores, ni los resto de editores, ni la mayoría de los anunciantes daban un duro por nosotros. Nadie pensaba que esto fuera a llegar a ningún sitio. A mí, de hecho, me costó muchísimo trabajo formar el primer equipo periodístico. Yo había abandonado un grupo de pago, hice algunas ofertas y me dijeron que no. Me trataron de loco algunos compañeros y algunos hasta se sintieron ofendidos. Me acuerdo uno que me dijo, dice, me llamas para proponerme que vaya a trabajar a La Farola. Muy ofendido, como diciendo, pero bueno, estás insultando mi trayectoria, ¿no? Bueno, pues nos costó mucho eso. Nos costó mucho encontrar imprenta. Recuerdo que teníamos una imprenta palabrada, José Antonio, ¿te acuerdas? Y una semana antes yo estaba, me parece que, ensayando el Millennium, el sistema editorial, en la casa que nos lo suministraba,
Y me llamó José Antonio y me dijo, oye, que el imprentero, no voy a decir el nombre, nos dice que no, pero nos dice que no una semana antes. Y en una semana tuvimos que buscar otra imprenta porque si no el periódico no salía. Teníamos ya contratado todo, incluida la campaña de lanzamiento, la modesta campaña de lanzamiento aquella que hicimos. Bueno, pues ni imprenta teníamos al principio. Afortunadamente encontramos otra, a un precio un poco más caro, pero la encontramos. Los papeleros, ni os cuento, nos miraban también con recelo. Nos aplicaban incluso una prima de riesgo a la hora de cobrarnos el papel porque pensaban que cualquier día esto quebraba o nos seguía adelante y les íbamos a dejar unas deudas. Incluso tan justos íbamos de todo que yo recuerdo un viernes, el periódico, como sabéis, sale de lunes a viernes, no sale el sábado y el domingo. Yo recuerdo un viernes que descubrí, me lo había ocultado José Antonio, a las 12 de la mañana que no teníamos papel para el lunes. O sea, el viernes estábamos preparando la edición del lunes, pero no había papel. Afortunadamente el papel llegó, pero llegó por los pelos. Y recuerdo otra vez que también estábamos con apuros porque no nos servían papel los suministradores de España y encontró José Antonio unas bobinas muy raras en un puerto asiático y las compró. Vino entusiasmado a mi despacho a decirme, oye, ya tenemos papel y además a muy buen precio. Bueno, hasta un buen precio que era malo. Era amarillo, lo descubrimos cuando abrimos la bobina. El papel nos lo habían colado ahí de matute y no valía para hacer el periódico, ¿no? En fin, era chino, ¿no? Nos pasaron muchas cosas de ese tipo y teníamos pocos ingresos, teníamos pocos recursos. Teníamos unos accionistas muy simpáticos, que eran 6 cajas de ahorro. Y digo muy simpáticos porque afortunadamente no se metían prácticamente nada en el periódico y nosotros sí nos metíamos con lo suyo, porque a final de mes teníamos que recurrir a ellos para pagar la nómina, porque tampoco los ingresos daban para que la tesorería estuviera como para atenderlo. Bueno, todo eso, todas esas penalidades duraron unos meses, pero muy pronto vimos que íbamos a salir de ellas por 2 razones. Una, por los lectores y otra, por algunos anunciantes listos. Por los lectores porque nos quitaban de la mano el periódico por la mañana, nada más salir. Salimos con 100.000 ejemplares en febrero y en abril estábamos tirando ya 140, en abril del año 2000, y en noviembre lanzamos la edición de Barcelona con 100.000 más. Y cada día nos duraban menos en el reparto, cada día había más demanda del producto por parte de los lectores y ahí vimos que estábamos acertando, ¿no?, con el producto. Y algunos anunciantes también vieron que los gratuitos, ese gratuito nuevo, novedoso, pionero que había salido, pues era una gran oportunidad, porque les permitíamos llegar a un público al que no llegaban de otra manera, a un público mucho más parecido al de la televisión o al de la radio que al de la prensa de pago, un público donde había tantas mujeres como hombres, donde había muchos jóvenes, donde había gente activa, gente formada, gente que consumía, ¿no? Y sabéis que los teóricos dicen que en la comunicación comercial es muy importante en lo que llaman la confirmación tipográfica del mensaje, cosa que no les daba la televisión y la radio, que sí les dábamos los gratuitos. Hubo, ya os digo, algunos anunciantes que muy pronto vieron esto, muy pronto vieron esta oportunidad, nos apoyaron mucho y gracias a eso yo creo que nos permitieron empezar a salir del túnel. En el túnel también nos habían metido, y quiero pasar por encima de ello muy ligeramente, nos habíamos encontrado dificultades también con los medidores de las tiradas y las audiencias. Hoy nos sentimos tan felices y tan contentos, pero recuerdo que hace 9 años los que miden las tiradas no querían medírnoslas y los que miden las audiencias tampoco querían medírnoslas, con lo cual las herramientas para vender publicidad más importantes que existían, no es un reproche, Ángel, porque yo creo que entonces no estabas, las herramientas con las que se vendía la publicidad pues no las teníamos, con lo cual estábamos en una situación de desventaja respecto a los competidores, ¿no? Y tampoco quiero dejar por alto, y tampoco voy a dar detalles de otra cosa que me pareció lamentable y terrible, y es que bastantes editores de pago juntos y en comandita se fueron a presionar a las autoridades públicas para que nos prohibieran el reparto en las grandes ciudades. Algunos incluso lo consiguieron. Algunos consiguieron que algunas grandes ciudades hicieran unas normativas de reparto discriminatorias, injustas, desproporcionadas para echarnos. Esto lo hicieron algunos de los principales editores que, pues para sorpresa de todos, se cogieron de la manita y se fueron a pedirles a los alcaldes cosas desmesuradas sobre los gratuitos, ¿no? Normativas terribles. Hubo un ayuntamiento donde pretendían que no pudiéramos repartir a menos de 200 metros, no de los kioscos, de los pasos de peatones,
¿Por qué de los pasos de peatones? Porque no hay ningún lugar en la ciudad de la que me refiero donde no haya un paso de peatones a menos de 200 metros. Es decir, era una manera de echarnos directamente de la ciudad. Bueno, pues hubo una normativa municipal que afortunadamente no se aprobó, pero que recogía eso. Bien, después de todas esas penalidades fundacionales, la verdad es que con ese apoyo que os decía del éxito del periódico ante los anunciantes, ante los lectores, y el pequeño éxito ante algunos anunciantes fue lo que nos empezó a sacar de la situación. Yo creo que los lectores nos dieron su apoyo, no tanto por ser gratuitos, que es lo que piensa la gente que conoce poco esto, sino por otra cuestión, por ser independientes. Una de las cosas que más nos salían en las primeras encuestas de producto que hicimos en el viejo Madrid y Más, el año 2000, no era que fuéramos gratis, es que nos veían como gente diferente, como un soporte, como un medio muy diferente a los que tenían en el entorno. Nos veían como mucho más cercanos, porque les hablábamos de sus preocupaciones, no de la de las élites. Les dábamos continuamente voz en nuestras páginas, vieron que no éramos sectarios, que no sesgábamos ideológicamente, que repartíamos el periódico con las dos manos, con la izquierda y la derecha, lo que quiere decir que teníamos mucho cuidado en los contenidos para no ser tendenciosos. Y eso era una virtud, sobre todo en Madrid, muy grande, donde la prensa que se hace en Madrid, por desgracia, en mi opinión, es demasiado sesgada, demasiado tendenciosa. Y ese es uno de sus pecados, es uno de los pecados que les está llevando a la situación en la que están. En nosotros vieron que no éramos así, ¿no? Que no aspirábamos ni a cazar ministros, ni a conseguir una licencia para una radio o una televisión, ni nada por el estilo, que solo aspirábamos a darles información y no queríamos ni cambiar al alcalde, ni aplaudir al alcalde, ni nada por el estilo. Eso fue una de las cosas que creo que nos valieron el apoyo del público, ¿no? 20 minutos lleva desde que se llama Madrid y Más, o sea, desde el primer día que salió a la calle, debajo de la cabecera una leyenda que dice el primer diario que no se vende. El primer diario que no se vende. No dice gratuito, dice no se vende. Nuestro correo durante mucho tiempo era nosevende@20minutos.es. ¿Por qué no se vende? Por eso, porque no cobrábamos al lector y no nos vendíamos. Procurábamos ser extraordinariamente independientes, ecuánimes y no tendenciosos. Y creo que eso lo vio el público muy rápido. Y todavía hoy es una de las obsesiones que tengo como director del periódico y que tiene toda mi redacción, ¿no? A los redactores les decimos muy a menudo, tienes todo el derecho del mundo a pensar lo que te dé la gana, a votar lo que te dé la gana, y el público a no saberlo. El lector a no saberlo por cómo titulas, por cómo jerarquizas, por cómo sesgas. Bueno, los anunciantes que confiaron en nosotros yo creo que lo hicieron fundamentalmente porque encontraron lo que os decía antes, un soporte impreso que pudiera llevar sus mensajes donde no los llevaba nadie, ¿no? A los lectores jóvenes, a públicos masivos con un perfil más parecido al de la televisión y al de la radio que al de la prensa de pago, y un soporte en el que pudieran darle esa confirmación tipográfica que no les daba nadie, solo la tenían en la publicidad exterior y no tiene la misma validez, la misma fuerza de impacto que tiene la prensa, ¿no? Bueno, nos salvaron esos dos factores, el apoyo de los primeros lectores y el apoyo de los primeros anunciantes, y nos salvó sobre todo, el hecho de que año y medio desde lanzar el periódico, como os decía, el periódico nace en febrero de 2000 en Madrid y en noviembre de 2000 en Barcelona. Al año siguiente, en julio, cuando apenas faltaba mes y medio para que cayeran las Torres Gemelas, y no es dato irrelevante, y cuando ya se nos acaba el dinero, José Antonio, ya estábamos pelados, ya no sabíamos qué hacer para cada fin de mes lograr pagar la nómina y a los proveedores también, pues encontramos, y a las cajas de ahorros no solo se nos había acabado a nosotros el dinero, a la caja de ahorros se nos había acabado la paciencia un poco con nosotros, ¿no? Encontramos un socio industrial muy potente, muy fuerte, que entró en nuestro accionariado, el grupo Schibsted, noruego, de origen noruego, que entró inicialmente con el 65% del accionariado, luego con una opción al 100% que ejecutó unos años después, y después de ejecutar esa opción al 100% y de comprarnos a todos los fundadores, a las cajas y a los fundadores, vendió al grupo Z el 20%. Hoy nuestro capital es 80% del grupo Schibsted y 20% del grupo Z. Bueno, este grupo Schibsted, dejadme que os cuente un poco de él. Es un grupo muy relevante, está en 21 países, emplea a 9.000 personas,
Tiene de todo, tiene prensa de pago, tiene prensa gratuita, tiene producción de cine y de televisión, tiene sobre todo sitios de Internet muy potentes, probablemente sea el grupo internacional más desarrollado en Internet, tiene tanto clasificados como medios de información online. Y cuando entró, la verdad es que fue un impulso tremendo el que nos dio, porque gracias a sus conocimientos y a su apoyo financiero logramos expandir el periódico muy rápidamente a otras ciudades, ¿no? Fue en ese momento cuando cambiamos el nombre. Pasamos de llamarnos Madrid y Más, Barcelona y Más a 20 minutos. ¿Por qué 20 minutos? Porque era la marca que tenía el grupo en Suiza y en Alemania, donde tenía 2 gratuitos que había lanzado muy pocos meses antes de que nosotros lanzáramos el viejo Madrid y Más en Madrid, ¿no? Con el apoyo de este grupo, en el año 2003 llegamos a Sevilla y a Zaragoza, nuestras tercera y cuarta edición. En el año 2004 a Alicante a Valencia y Alicante, y empezamos a cosechar unos datos de audiencia realmente espectaculares. Ya habíamos arreglado nuestros problemas con el EGM, ya nos medía el EGM, ya habíamos arreglado, creo recordar, nuestros problemas con la JD, con la vieja JD, también teníamos muy buenos datos de tiradas y empezamos a tener realmente un volumen de ingresos notable, muy notable, hasta el punto, os voy a dar un dato, que el año 2004 tuvimos unos beneficios operativos de 4,3 millones de euros. Año 2004, con 26 de facturación, 25-26, o sea, hay unos márgenes del 20%, muy notables. Año 2004, en el cuarto año de operaciones del periódico. Eso, que fue un gran éxito, probablemente fue también el germen de los problemas futuros, porque cuando se corrió en el sector la especie o la noticia de que la prensa gratuita podía ser muy rentable en España, ¿qué pasó? Pues que empezaron a entrar jugadores de todo tipo. Y el año 2005, por ejemplo, es cuando nace ¿Qué?, impulsado en enero del 2005, creo que recordar, lanzado por entonces el Grupo Recoletos, y el año 2006 ADN. Los dos salieron con muchísimas ediciones, que nos planteó 12 ediciones cuando nosotros teníamos 6, y eso nos obligó en el buen sentido a tener que reaccionar y sacar muchas más ediciones, porque si no, claro, estábamos en una situación de desventaja. Nosotros pasamos el año 2005 al arranque del año teníamos 6 ediciones, las que os contaba antes, de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla y Zaragoza, a tener 8 más. Cerramos el año con 14. Salimos por ese orden en Málaga, en Granada, en Murcia, en Córdoba, en Bilbao, en La Coruña, en Vigo y en Valladolid. Y el año 2007 completamos sacando Asturias. Ahora mismo tenemos 15 ediciones impresas. Esa enorme competencia, que también fue lo que apuntaba antes Fernando, fue ese crecimiento brutal del sector de la prensa gratuita en España, nos llevó a unos paradigmas que no se habían producido en ningún otro lugar del mundo. Fuimos el primer país, creo, donde el diario más leído, según el medidor, digamos, oficial o reconocido del mercado, en nuestro caso el EGM, el diario más leído era un gratuito, 20 minutos, y entre los 7 diarios más leídos había 4 gratuitos, hace ya 2 años, ¿no? Pero también nos llevó, claro, a una situación pues casi de saturación del mercado, porque entre los 4 grandes poníamos cada día, hace apenas un año en la calle, más ejemplares entre los 4, más de 4 millones de ejemplares, más ejemplares que todo lo que sumaban todas las tiradas, todas las ventas de todos los diarios de pago juntas. En España se venden cada día unos 4 millones de ejemplares de periódicos de pago. Bueno, hubo algunos meses que nosotros hemos tirado 4.200.000 entre las 4 cabeceras. O sea, una saturación probablemente un poco ilógica y un poco temeraria por parte de los jugadores, incluidos nosotros, ¿eh? Bueno, crecimos mucho en esos años también en ambición, en calidad de producto, en empleados, en audiencia, como os decía, en ingresos. En audiencia crecimos hasta llegar, ya os digo, hace ya 2, casi 3 años, a ser el diario más leído. No lo decimos nosotros, lo dice el Estudio General de Medios, que es el medidor de las audiencias. No hay un estudio. Sabéis que el Estudio General de Medios es una encuesta que se hace, una macroencuesta, una encuesta gigantesca que se hace desde hace 40 años, que encuesta cada año aproximadamente a 80.000, entrevista cada año a aproximadamente a 80.000 personas, y que les pregunta qué leyó usted ayer. No hay una encuesta para gratuitos y otra encuesta para de pago, es la misma encuesta. Luego sus datos son homogéneos para todos. Bueno, pues esa encuesta, la última, que es de
diciembre, en los últimos datos, que son de diciembre pasado, de hace 2 meses, dice que el diario más leído en España es 20 Minutos, con 2.889.000 lectores diarios de media, o sea, casi 3 millones. El segundo diario más leído es Marca, con 2,5. El tercero es ¿Qué?, con 2,2. El cuarto es El País, con 2,2. El quinto es ADN, con 1,7. Y el sexto es El Mundo, con 1,3. Esos son los datos. Si solo leéis prensa de pago no os enteraréis, porque cada vez que sale el EGM, los colegas de la prensa de pago nos borran directamente, nos quitan. O sea, desprecian a nuestros lectores, que además son los suyos, porque gran parte de nuestros lectores también lee prensa gratuita, prensa de pago, perdón, y que además son los suyos porque gran parte de los lectores de los periódicos de pago tampoco lo compran. Os voy a dar un dato. El País, que es el líder de la prensa de pago, vende aproximadamente 450.000, 460.000 ejemplares al día y lo leen 2,2 millones, lo que quiere decir que 1.700.000 no lo ha comprado, no lo ha pagado, son gratuitos, igual que nosotros. Bueno, pues esos son los datos, ¿no? Encadenamos también, como os decía, unos beneficios operativos importantes. Hemos estado ganando dinero, Multiprensa y más la editora, ha dado beneficios operativos el año 2004, el año 2005, el año 2006 y el año 2007, los 4 años seguidos. Desde esta tribuna una personalidad de los medios dijo hace unos meses: no creemos en la prensa gratuita porque no da beneficios. No es verdad. No es verdad. Sí da beneficios y también pérdidas cuando el mercado se tuerce, pero da beneficios. Bueno, nosotros además tuvimos otra peculiaridad que creo que nos va a ayudar mucho a salir de la crisis, y es que nuestros accionistas, todos esos beneficios, no se los llevaron. Nunca hemos repartido dividendo. Lo reinvirtieron en nuevos productos y así lanzamos una revista mensual, Calle 20, también gratuita, que ya está en beneficios, ya prácticamente tiene break-even, lleva 3 años en el mercado. La repartimos en Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. Y os la recomiendo porque creo que es de una calidad extraordinaria, de verdad. Mucha gente que la ve dice: ¿cómo no lo vendéis? Esto es gratis. Bueno, pues no vamos a vender nada. Bueno, a lo mejor ese diario de pago que os decía antes algún día, ¿no? Pero de momento Calle 20 no vamos a convertirlo en una cabecera de pago, creo. Y sobre todo lo invirtieron nuestros accionistas en lanzar 20minutos.es, afortunadamente. Afortunadamente porque en apenas 4 años de inversión en 20minutos.es, de inversión en periodistas, en máquinas, en ideas, en todo, en tecnología, pues ya es el tercer medio online español. Y tampoco lo digo yo, lo dicen los medidores. La OJ de Interactiva nos ha dado 6,9 millones de usuarios únicos el mes de enero. Es el tercer medio. El primer medio, según OJ de Interactiva, es el mundo.es. El segundo es Marca, el tercero somos nosotros. El País no está medido ahí. En otros medidores somos el cuarto porque nos supera el País. Pero que veáis un poco que el crecimiento de 20minutos.es ha sido muy notable y que no somos solo los editores del principal periódico del periódico impreso más leído en España, sino también los editores de la tercera web informativa española más relevante, ¿no? Bueno, y en esas estábamos cuando el año 2008, pues esto empieza a torcerse, hace aproximadamente un año, ¿no? La crisis económica nosotros la empezamos a notar en los ingresos publicitarios aproximadamente en mayo. En mayo del año pasado habíamos visto algunas cosas en otoño de 2007, en noviembre algunas cosas raras, ¿no? Que ya en la comparativa con noviembre del año anterior empezaba a averiarse, y en mayo ya lo vimos del todo, ¿no? Lo vimos del todo y en junio se nos confirmó completamente que se estaba hundiendo el mercado publicitario. No sé si en otras casas editoriales pasó lo mismo, imagino que sí, ¿no? Reaccionamos, la verdad es que inmediatamente. Yo creo que una de las cosas que mejor hicimos fue que, probablemente, ¿no?, que fuimos los primeros, el primer grupo editor que acometió la situación y que vio que eso no era una cosa pasajera, sino que había que entrar a ella inmediatamente. Bajamos la paginación del diario. Tenemos una ventaja los gratuitos, por lo menos 20 minutos, que es la siguiente. Nosotros siempre paginamos en función de la publicidad, siempre. No en épocas de crisis, tanto en épocas de crisis como en épocas de bonanza. Siempre nuestro planillo, nuestro alzado del periódico tiene aproximadamente 1/3 de publicidad y 2/3 de contenidos, siempre. Lo que quiere decir que si la publicidad baja, automáticamente también bajan las páginas. Y nuestro principal coste es el papel, con lo cual, si nuestro principal y único ingreso, que es la publicidad, bajaba, automáticamente
bajaba nuestro principal coste, que es el papel. Nosotros hemos pasado, pues hace 2 años había días en Madrid que paginábamos 56 páginas, lo que quiere decir que teníamos en torno a 20 de publicidad. Bueno, pues ahora paginamos 28, lo que quiere decir que tenemos en torno a 10 de publicidad. No entendáis en eso que la facturación ha caído el 50%, la ocupación ha caído el 50%, la facturación ha caído afortunadamente bastante menos. Bueno, bajamos la paginación, como os decía, ajustamos las tiradas, cambiamos y abaratamos algunas. Os estoy hablando de las medidas que tomamos ante la crisis, ¿no? En junio del año pasado. Abaratamos algunas rutas de distribución, renegociamos las condiciones con las imprentas, redujimos ligeramente el formato del diario. El diario es hoy 2 centímetros más corto que hace un año y no se ha enterado casi nadie. Bueno, pues 2 centímetros de formato son 450.000 euros año en papel. Y eso lo hicimos hace unos meses, ¿no? Eliminamos 2.000 suscripciones, teníamos suscripciones. Desde las épocas fundacionales llevábamos el periódico a casa a mucha gente y nos costaba mucho dinero, ¿no? Esas las quitamos también en la crisis. Habíamos fundado una escuela de periodismo digital en el año 2007 y desafortunadamente la tuvimos que cerrar, la cerramos también en el año 2008. Redujimos plantilla, tuvimos que hacer algunos despidos, tanto en redacción como en otros departamentos. Y, atención, nos hemos bajado el sueldo. Todos los directivos de Multiprensa y más nos hemos bajado un 10% el sueldo, directamente, sin más contemplaciones ni más aplazamientos de decisiones, ¿no? Bueno, toda esa batería de medidas es la que nos ha llevado, pues, a tener una situación un poquito mejor que la que pueden tener en otros medios de competidores, tanto gratuitos como de pago, ¿no? En la semana pasada, hicimos público nuestros resultados, os los voy a decir aquí porque son públicos. Nuestra empresa, Multiprensa y más, perdió 3,4 millones después de impuestos en el año 2008. Sobre todo, notamos la crisis, como os decía, en 20 minutos, papel en las ediciones impresas, que cayeron el 23,7% los ingresos, el 23,7%. Y el diario impreso nos llevó a unas pérdidas operativas de 2,2 millones, cuando el año anterior habíamos ganado 4,6 millones con el diario impreso. Pero bueno, había otros datos muy alentadores en nuestras cuentas. Uno de ellos es que los ingresos de 20minutos.es subieron el 69% el año pasado, todavía con volúmenes pequeños, pero 69% más de facturación en el año 2008 respecto a 2007. La propia revista Calle 20 también creció un 4%, que no es mal dato, dado cómo estaban las revistas o cómo han estado las revistas en el último año. Y el tercer dato, muy significativo, los ajustes que hicimos en junio nos llevaron al conjunto de la compañía el cuarto trimestre a beneficios operativos, que no está mal con la que está cayendo. Nuestros competidores gratuitos han hecho parecido, han ajustado también sus estructuras de costes como han podido. Yo creo que lo han hecho un poquito después que nosotros, pero lo han hecho, ¿no? Y creo que también están preparados para afrontar la crisis. Yo no sé a esta fecha si todas las cabeceras podrán o podremos aguantar, ¿no? Porque a mí me preguntan mucho, dice, ¿hay hueco para 4 grandes gratuitos en España? Pues no lo sabemos. Ya sabemos que uno ha caído, que fue Metro hace un mes. Hay quien dice, no, en un mercado como el español caben 2, no lo sé si caben 2 o caben 3. Yo paso la pregunta a otro sector. ¿Hay hueco para, 80, 90 cabeceras de pago que hay en España? Yo creo que no. Yo creo que los gratuitos tenemos un problema que tenemos que afrontar y los de pago tienen otro problema que también tienen que afrontar. Nosotros, como os decía, nuestra crisis es coyuntural, creo. La de los de pago creo que es coyuntural y es estructural. Yo creo que ya no se pueden seguir vendiendo periódicos como antes, con toda la competencia que hay de Internet. Los modelos de periódicos de pago o cambian mucho o tienen los días contados, los modelos actuales. Yo creo que hay futuro para la prensa de pago, pero que tienen que hacer una reflexión muy fuerte sobre qué tipo de productos van a hacer, ¿no? Los hábitos cotidianos del público al acercarse a los medios se están cambiando de una manera radical y el modo en que se acercan los más jóvenes, los que tienen ahora 15, 18 años, no tiene nada que ver con los que tienen 30. Y como no estemos muy atentos los editores a todo eso, pues no vamos a ser capaces de afrontar la crisis. O no van a ser, sobre todo los de pago, capaces de afrontar la crisis por esto que os digo, ¿no? Yo creo que los gratuitos en conjunto afrontaremos mejor la crisis que los de pago. Por lo que os decía antes, porque hemos hecho ya el ajuste. La mayor parte del ajuste que teníamos que hacer en nuestras estructuras de costes ya está hecha. Primero, mientras que los de pago la están demorando
y les va a ser mucho más difícil hacerla porque tienen unas estructuras de costes mucho más pesadas, mucho más complejas, mucho más antiguas. Y sobre todo creo que vamos a solventar mejor la crisis por otra cosa. Creo que con la que está cayendo, con el recorte de las partidas de publicidad, de inversión publicitaria que están haciendo muchas empresas y muchas instituciones públicas, los directores de marketing de esas empresas y de esas instituciones públicas van a ser mucho más cuidadosos en su inversión. Van a tener que elegir muy bien dónde ponen sus mensajes publicitarios, ¿no? Y en eso tenemos una enorme ventaja los gratuitos. Yo creo que somos, para la inmensa mayoría de los productos y de los servicios que se anuncian, mucho más eficaces y mucho más baratos que los de pago. De verdad, es decir, nuestros costes por impacto son mucho más baratos y nuestro target es mucho más idóneo para la inmensa mayoría de los productos y de los servicios que se anuncian. Ahí tenemos una ventaja competitiva muy relevante. Los de pago creo que tienen un target pues más complicado, ¿no? Con muchos más hombres que mujeres, con un público más envejecido, menos consumidor, menos activo, y que ahí van a tener también una dificultad. Algunos de ellos han reaccionado, curiosamente, o muchos de ellos han reaccionado a la falta de ingresos de publicidad subiendo el precio de cabecera. Yo creo que eso es un error tremendo, porque en situación de crisis lo que va a hacer el público, sus compradores, es pues que van a pasar de comprarles 3-4 veces a la semana a 2, 3 o a una o a ninguna, ¿no? Casi todos han aprovechado la Navidad, concretamente, para subir el precio facial el 10%. Luego se escandalizaban en los editoriales de que el IPC subía no sé cuánto. Bueno, pues ellos han subido de un salto el 10%, bajando la paginación, por cierto. O sea, les dan menos producto por mayor precio. Y creo que eso es un error, ¿no? Y creo además que otro recurso que tienen los de pago, que es el de las promociones, pues ya está un poquito agotado. Ya todo lo que tenían que vender lo han vendido, han ganado mucho dinero hace unos años, el año pasado ya bastante menos, y que ya el recorrido que tienen por esos ingresos lo tienen mucho más complicado, ¿no? Como os decía, lo relevante para la crisis va a ser cómo hacen sus inversiones los grandes anunciantes o los medianos anunciantes, ¿no? Cómo discriminan, cómo yo creo que lo que están descubriendo sobre todo es lo que os decía, ¿no? Que los gratuitos somos más eficaces y más baratos, más eficaces y más baratos. Tenemos algunos ejemplos de estos días que no os contaré, de clientes concretos que han medido con una exhaustividad enorme sus campañas y que han llegado a la conclusión de que los gratuitos, ya no 20 minutos, los gratuitos en general les damos mucha más respuesta al anuncio y somos mucho más baratos. O sea, el coste que soportan para llegar a cada potencial cliente es muy inferior, ¿no? Por las ventajas del target que os decía, ¿no? Yo creo además que la crisis va a tener otro efecto beneficioso porque va a reducir una modalidad de publicidad, por desgracia, muy española. Digo por desgracia, y muy extendida en épocas de bonanza, una publicidad que yo la llamaría la inversión en pesebre y en trabuco. A ver si la logro expresar bien. La inversión publicitaria en pesebre es aquella que ponen algunas empresas, pero sobre todo algunas instituciones públicas, en soportes ideológicamente afines, que como todos sabéis es bastante frecuente. Y la de trabuco es la otra. Es la que ponen también algunas instituciones públicas y alguna empresa menos, empresas más, instituciones públicas, a esos medios o a otros medios, por lo contrario, porque son ideológicamente lejanos para que no los disparen. Yo creo que esas publicidades de pesebre y de trabuco se las va a llevar la crisis, afortunadamente. Espero. Ninguna de ellas nos ha llegado a los gratuitos, porque como repartíamos con la izquierda y con la derecha, nuestros repartidores son ambidiestros, pues no hemos tenido nunca esas veleidades, nunca nos hemos amparado en esa publicidad. Bueno, creo que voy a ir ya casi acabando, que las debilidades de la prensa de pago las conocen muy bien los editores de la prensa de pago y que quizá por eso están estos días haciendo presión a las autoridades para lograr ayudas públicas a la prensa. A mí no me parecen mal. Las peticiones que han hecho son razonables. Creo, como ellos, que la comunicación y el periodismo no son sectores económicos normales, son parte fundamental de nuestra democracia y de nuestro sistema de libertades y que en una situación tan delicada como esta tiene que haber algunos mecanismos de apoyo para que no se pierda pluralidad y variedad de cabeceras, ¿no? No me parecen mal. Desde la asociación que yo presido, la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas, también hemos hecho
un paquete de reivindicaciones que queremos trasladar, que estamos trasladando a las autoridades públicas. Dejadme que os cuente, la EPP, la asociación que presido, es la más numerosa en España de editores de prensa. Somos 140 editores, algunos de ellos están aquí hoy. No solo somos la más numerosa, somos la única que pertenece a la COE, que estamos integrados en la Confederación de Organizaciones Empresariales. Y hemos tenido muchos debates sobre qué vamos a pedirle a la Administración y sobre todo le vamos a pedir una cosa, y es que si hay ayudas públicas al sector de la prensa no sean discriminatorias. No sean discriminatorias. Si hay ayudas públicas a los diarios de pago, tiene que haberlas a los diarios gratuitos. Si hay ayudas públicas a los editores grandes, tiene que haberlas a los medianos y a los pequeños. En la asociación que yo presido, la mayoría son medianos o pequeños. Es gente enormemente emprendedora, enormemente pujante y necesita también ayudas. Y también son dignos de esos apoyos públicos si es que vienen. Una de las cosas que más han pedido los editores de diarios de pago es que se haga y se financie un plan nacional de fomento de la lectura entre los jóvenes. Lo habréis oído en los últimos días, que han hecho mucha insistencia en eso. Está bien, yo creo que la lectura es uno de los mejores hábitos culturales y democráticos de nuestra sociedad, ¿no?, de las sociedades modernas. Pero voy a preguntar una cosa. ¿Alguien es capaz de fomentar la lectura entre los jóvenes mejor que los gratuitos? Yo creo que nadie. Hay en el hall de una facultad aquí en Madrid, hay todas las mañanas 2 expositores. Uno es de 20 minutos y otro es de un diario de pago muy relevante que no citaré. A las 12 de la mañana no queda un solo ejemplar nuestro y a las 8 de la tarde queda la mitad del montón del otro. Y es gratis. Es decir, los jóvenes no leen prensa de pago por el euro o por el euro 10 que les cobran, no. No leen prensa de pago porque no les interesa lo que dicen, porque no les llega lo que dicen, porque están haciendo unos modelos de prensa de pago que no les dicen nada a las nuevas generaciones. Es decir, si hay un plan nacional de fomento de la lectura, por favor, que se base fundamentalmente en los gratuitos, que somos los que estamos haciendo realmente un fomento a la lectura gratuito entre grandes públicos desde hace 10 años. Bueno, yo, por cierto, os contaré una cosa. Llevo pidiendo para la prensa gratuita a todos los ministros del ramo desde hace 10 años, todos los que ha habido, les he pedido que den a la prensa gratuita, no a 20 minutos, Ana, a todos, que nos lo den a todos, el Premio Nacional de Fomento a la Lectura, porque yo creo que es una de las mejores cosas que hemos hecho los gratuitos. Está aquí la directora del diario que fomentar la lectura entre los jóvenes. A ver si le llega la copla al ministro de turno y se acuerda esta vez de nosotros. Bueno, os decía que me parece bien el fomento de la lectura, pero hay otra cosa que sobre el plan de fomento de la lectura que me gustaría decir aquí. Si el plan va a consistir en llevar ejemplares a los colegios, yo digo en público, lo digo aquí, no debiera darse ningún tipo de ayuda pública ni de subvención a aquellos diarios que lleven publicidad de prostitución. Ninguna, ni un duro, en mi opinión. Hace 2 años el Congreso de los Diputados nos pidió a los periódicos que retiráramos esa publicidad, que renunciáramos a ese sector de publicidad. Algunos diarios gratuitos, como 20 minutos, los diarios gratuitos, 20 minutos entre ellos, y algún diario de pago renunciaron a ese sector, otros no. Otros siguen ahí predicando en la editorial contra cualquier injusticia, en las páginas nobles contra la explotación de las personas, y 20 páginas después lucrándose con la publicidad de prostitución. Yo creo que un plan nacional de fomento a la lectura entre los jóvenes que incluya dinero para llevar periódicos, que incluyan esa publicidad a los colegios, es un plan de ayuda al proxenetismo, no a la prensa. Espero que lo tengan en cuenta. Y otra petición más a la Administración, ya casi acabo, otra petición más, por favor, que cumplan sus propias leyes las administraciones, la Administración central, la Administración de las comunidades autónomas y la Administración local. Sus propias leyes en el reparto de la publicidad institucional. No las están cumpliendo. No las están cumpliendo. Siguen repartiendo la publicidad institucional en las modalidades que os decía antes, el pesebre y el trabuco. Y las leyes no dicen eso, las leyes dicen lo contrario,
que la publicidad institucional hay que gestionarla con criterios de eficacia, de rigor, de proporcionalidad a las tiradas de las audiencias. Hay que darla tanto a los de pago como a los gratuitos, tanto a los grandes como a los pequeños, y eso no se está haciendo. Es una de las mejores medidas que podía tomar la Administración pública para ayudar a la prensa, es ser justo en ese reparto, equitativo y conforme a sus propias leyes. Voy a acabar con una cosa, un minuto, que es la siguiente. Hace 6 meses celebramos en Madrid, la asociación que yo presido convocó y celebró en Madrid un congreso mundial de prensa gratuita. Reunimos aquí a 350, 370 personas de 26 países. Gente como nosotros, como los de 20 minutos, gente que había lanzado gratuitos en los más diversos lugares del mundo. Y de ese congreso de 3 días salió una cosa muy importante, que es el Manifiesto de Madrid. El Manifiesto de Madrid fue una declaración pública de los gratuitos de todo el mundo a la sociedad. Os lo voy a leer, es muy breve. Dice así, y resume además bastante de lo que yo os he dicho aquí. Manifiesto de Madrid. 1. Es un decálogo. La prensa y las publicaciones gratuitas constituyen uno de los fenómenos más relevantes ocurridos en el campo de la comunicación y del periodismo durante los últimos años. 2. La prensa y las publicaciones gratuitas fomentan la lectura, permiten un mejor y mayor acceso de los ciudadanos a la información, a la cultura, a la participación social y a los hábitos democráticos. 3. La prensa y las publicaciones gratuitas desempeñan un importante papel social, crean tejido cívico y fomentan la cohesión en las comunidades de lectores a las que se dirigen. 4. La prensa y las publicaciones gratuitas suponen un refuerzo del derecho a la libertad de expresión y del resto de libertades públicas en las sociedades democráticas. 5. La prensa y las publicaciones gratuitas que se elaboran con criterios de calidad máximos han supuesto una innovación en el ejercicio del periodismo y los profesionales que las elaboran lo hacen con criterios de máxima calidad, ética, rigor e independencia. 6. La prensa y las publicaciones gratuitas son agentes beneficiosos para la economía en su conjunto, ya que crean empleo y riqueza, fomentan la competencia y suponen un freno a los precios. 7. La prensa y las publicaciones gratuitas facilitan a los anunciantes unas vías innovadoras y más eficaces para dar a conocer sus productos y servicios a los ciudadanos. 8. La prensa y las publicaciones gratuitas instan a las instituciones públicas a ser tratados con equidad tanto en el suministro de la información como en el reparto de la publicidad institucional. 9. La prensa y las publicaciones gratuitas crean nuevos lectores, por lo que contribuyen al desarrollo y al futuro del conjunto de los medios de comunicación. Y 10. La prensa y las publicaciones gratuitas son, en definitiva, un bien público. Gracias. Bueno, muchas gracias, Arsenio, por tu intervención. Ha sido un poco larga, tenemos muchas preguntas y espero concretarlas todo para intentar que todo el mundo participe en este desayuno. La verdad es que para mí es un orgullo estar aquí sentado tanto con Fernando como con Arsenio, 2 jefes míos o 2 compañeros míos con los que he trabajado en el grupo 16, en el viejo grupo 16. Arsenio, ayer las asociaciones de periodistas pidieron al Gobierno, se acaba de marchar Nieves, pero bueno, las asociaciones de periodistas pidieron al Gobierno ayer la constitución de una mesa formal para tratar todo lo que tú has comentado en tu intervención, sea prensa gratuita o prensa de pago. ¿Crees que esa mesa se debería crear, igual que se han creado otro tipo de mesas de negociación con sindicatos, debería crearse una mesa para tratar específicamente el mercado de los medios de comunicación? Yo creo que sí. No sé si se me oye, ¿sí? Sí. Creo que sí, que el sector está muy necesitado de diálogo con todos los que puedan ayudarnos a salir de la situación en la que estamos, es evidente. Una persona que manda como si fuera una pregunta de la APM, que nos identifica, dice, ¿sería bueno que el Gobierno en esta línea pusiese condición, otorgar algún tipo de medidas o de ayudas a aquellas empresas que no despidiesen a periodistas o que pagaran a los de prácticas? Yo creo que cualquier ayuda pública sí debiera incluir algún mecanismo de fomento de empleo o de retención de empleo. No sé si tan terminante como decir, sí, y no podrás despedir a ningún periodista. Las situaciones de los balances son las que son, ¿no? Sí. José María Martínez Gallego dice, desde junio de 2008 hasta ahora han ido al paro más de 1.800 profesionales de la comunicación, datos de la APM. ¿Qué futuro le aguarda a este inmenso colectivo? ¿Qué futuro nos aguarda? Pues nos aguarda un futuro un poco incierto, pero no solo por la situación de crisis. Yo el otro día veía el informe que hizo la APM sobre
sobre el periodismo y los estudios de periodismo en España, y creo recordar, Fernando, tú me corregirás, que en activo hay 30 y tantos mil y en las universidades hay 18.000 alumnos. El mercado no da para eso. 33.000 alumnos. Yo creo que el sector no va a poder asimilar todos nuevos profesionales que salen y que va a tener incluso dificultades para retener a los que ya están en el sector. Hoy me llamaron la atención unos datos, o ayer me llamó la atención, que era del grupo Financial Times. No sé si lo has visto, que por lo visto la página web dio beneficios y permitió que el grupo mejorara, un grupo importante. Eso está pasando ya en muchos mercados. En nuestro grupo, en Chistep, hay un periódico, por ejemplo, que se llama VG, que papel de pago, que genera mucho beneficio. Bueno, pues su web, vg.net, genera porcentualmente bastante más beneficio que el papel, es decir, sus márgenes son muy superiores. Incluso sus cifras brutas pueden llegar a ser superiores muy pronto. O sea que sí puede haber grupos donde las operaciones en Internet acaben financiando la parte del papel, lo contrario que ha pasado hasta ahora, ¿no? Davón Ramírez, de PR Noticias, le pregunta: ¿el hecho de que 20 minutos, como anteriormente has puesto, ya haya llevado a cabo medidas para afrontar la crisis, significa que, pese a los resultados que también ha mencionado, no se van a cometer más medidas, no habrá más recortes? El mercado está muy raro. Yo creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de ello. Es decir, una de las dudas que tenemos es hasta dónde hemos caído. ¿Hemos caído ya todo lo que había que caer o todavía nos queda más por caer? Nosotros a esta fecha, llevamos ya 2 meses del ejercicio, vamos bien, ahí aseaditos, sin grandes alegrías, tampoco sin grandes tristezas. Si el mercado empeora, pues habrá que buscar otra manera de hacer recortes. Si no empeora, no. Javier Izquierdo dice: ¿la crisis y las pérdidas del último ejercicio podrían ser una justificación para abandonar la edición de papel y pasar a ser solo online? No, para nada. En nuestro caso, para nada, no. El papel tiene mucho futuro. Tendrá que encontrar la manera de salir. El papel 20 minutos y el papel de otros gratuitos y el papel de pago. Lo que hay que buscar es la manera de cambiar los modelos, de buscar los públicos, de buscar los anunciantes. Es decir, yo no veo en el horizonte en España operaciones de que deje de salir el papel en las cabeceras que sean y se convierta solo en un medio online. Puede llegar a darse, pero en 20 minutos no. Volviendo al mercado americano, el otro día también la revista Newsweek anunciaba que iba a cobrar más dinero a sus suscriptores por la revista, intentando crear un mejor producto con mucho más contenidos propios. ¿Crees que también puede ser una salida? Nosotros no hemos contemplado en absoluto cobrar al lector, ni en papel ni en web. El otro día también venían informaciones de Estados Unidos que decían, ¿cómo los llamaba José Antonio? Los micropagos. Decía José Antonio, ¿qué? ¿Empezamos a hacer micropago en web? Pues no, lo hemos descartado. De momento no vamos a cobrar por eso. Matilde Pellegrí, del Grupo Senda, quiere ahondar en las medidas de ayuda a la prensa gratuita y a las publicaciones periódicas que se pueden trasladar al Gobierno en el lado ese de las publicaciones periódicas gratuitas. Es un poco lo que decía antes, es decir, yo creo que cualquier plan de ayudas públicas tiene que contemplar a todos, no puede ser discriminatorio. El Gobierno, si aprueba cualquier plan, no puede romper la libre competencia. Y si ayuda a unos y no ayuda a otros, está rompiéndola. O sea, si ayuda a los de pago y no ayuda a los gratuitos, está rompiéndola. Si ayuda a los grandes y no ayuda a los pequeños, está rompiéndola. Porque todos estamos en el mismo mercado, que es el mercado de la publicidad, de la atención del público y de la publicidad. No se puede ayudar a unos y no a otros. Hay que ayudar a todos. Manuel Garrido comenta: ¿el creciente consumo juvenil de Internet perjudicará en el futuro los gratuitos? ¿Ha afectado 20minutos.es a la edición en papel? Nosotros sí que estamos detectando ya que parte del público más joven que teníamos en papel ya no lo tenemos en papel, lo tenemos en web. Creo que parte del crecimiento que hemos tenido en la web se debe a eso. El público está abandonando los soportes impresos, la gente más joven, y se está yendo a la pantalla, eso es evidente, ¿no? Eso es evidente. Incluso en televisión, ¿no? Incluso en televisión, pero el consumo de televisión aquí, yo no soy un experto en televisión, me parece que está pasando también lo mismo. Ya no se consume televisión al menú, se consume televisión a la carta y no necesariamente en la propia televisión, se consume en el ordenador o en el artilugio móvil que lleve uno, ¿no? Fernando Calero, de Médicos Sin Fronteras, dice: es difícil encontrar un periodista de prensa gratuita en una rueda de prensa. ¿No es complicado mantener una cierta objetividad nutriéndose casi exclusivamente de lo que mandan las agencias? Pues no sé si lo dice por nosotros. Nosotros no solo no vivimos de las agencias, sino que yo me jacto, y creo que con datos, de que la inmensa mayoría de lo que publica 20 minutos es de elaboración propia.
Y eso no quiere decir que no vayamos o que dejemos de ir a las ruedas de prensa. Hay ruedas de prensa a las que hay que ir porque hay cosas interesantes, y hay ruedas de prensa a las que no debiéramos ir nadie, porque son ruedas de prensa sin preguntas. Últimamente tenemos varios ejemplos de uno y otro lado que me parecen lamentabilísimas. No es cierto eso, es decir, nuestros periodistas están en la calle también. Si lo que pregunta es, ¿un gratuito se hace con agencias frente a uno de pago que se hace con presencia del periodista en los sitios? No es así. En el caso de 20 minutos, no es así. No lo hacemos con agencias y nuestros periodistas están en los sitios, sean ruedas de prensa o sea la calle o sea una fuente. Israel García, juez del diario Negocio, te pregunta, ¿qué es mejor, pertenecer a un grupo independiente, me refiero al Capital, o ser la división de un conglomerado industrial fuerte de comunicación? Hombre, todo tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? Cuando nosotros éramos pequeñitos, independientes y soberanos, pues teníamos unas enormes ventajas y unos enormes inconvenientes, porque ya os contaba, llegábamos a fin de mes y no sabíamos cómo demonios pagar la nómina, ¿no? Cuando perteneces a un grupo muy grande como el que es ahora el paraguas de 20 minutos, el Grupo Chiste, pues tiene unas ventajas enormes, tienen un expertise muy grande. Este grupo tiene periódicos de pago desde hace 180 años, que se dice pronto, es decir, sabe de lo que habla. Y luego además tienes una ventaja, en nuestro caso, que los jefes están en Oslo, que eso también da una cierta tranquilidad, ¿no? Sí, pero siempre está Internet para comunicarse. Emma Elisa, de Radio Inter, comenta, en España no se lee, eso siempre se ha dicho hasta que salieron los gratuitos, donde se ha demostrado que sí gusta leer, lo que no gusta es pagar. Con Internet y gratuitos, ¿qué ventajas ve el crear un nuevo periódico de pago? Bueno, no voy a revelar claves de ese proyecto nuestro, yo creo que no es el objeto de esta reunión, ¿no? Agustina García Manzano, de Cantabria Occidental. ¿Qué actividades de formación y con las universidades son promovidas por su diario y su asociación? Nuestra asociación, mucha, que hace actividades de formación para todo tipo de profesionales de la comunicación, es decir, no solo para periodistas, para maquetadores, para comerciales, para expertos en imprentas. Y en el propio periódico, como os contaba, creamos una escuela de periodismo digital que hacía cursos internos y que hacía cursos para externos también. Es decir, yo creo que una de las claves también del crecimiento de 20 minutos y sobre todo de 20minutos.es es que hemos tenido un especial cuidado en la formación de la gente. Hacíamos un tipo de periodismo diferente al habitual y teníamos que enseñarles a cómo se hacía, ¿no? Y hablando de la educación, ¿no sería conveniente aprovechar el nuevo plan de Bolonia para intentar acercar definitivamente a las facultades? No sé si Fernando está cabeceando o no está pensando. Acercar las facultades a la realidad. Yo desconozco cómo están los estudios de periodismo en España ahora. La verdad es que no me lo sé, ¿no? Pero los chicos llegan a las redacciones muy bien preparados en algunas cosas y horrorosamente preparados en otras. Hay una en la que hablamos mucho Alex y yo, que es, la formación ortográfica y gramatical. En esa no vienen bien. ¿Cabeceabas que no, Fernando? ¿Tienes alguna novedad? No, eso no avanza. Había una comisión, ¿te acuerdas? Que había una comisión, pero eso no ha avanzado nada. Yo creo que Bolonia es un espantajo. Es decir, Bolonia está muy bien crear un espacio, pero se está utilizando para enmarañar. Es como juego en el centro del campo para el boxeador que se abraza. Es decir, las universidades no quieren asumir la transformación que tienen que hacer y Bolonia es una coartada y todo el mundo le pega al pelotón y no se ocupa de lo que hay que ocuparse, que es de preparar a la gente en una capacitación mayor. Entonces yo creo que es una lástima lo de Bolonia porque ha servido de espantajo muchas veces para resolver problemas de cómo mantener o ampliar las plazas del departamento y cómo crear asignaturas ultrapélicas y raras para defender cómo colocar a uno y darle un título. O sea, la reforma de la universidad pública es una reforma que tiene que ser de raíz. Y una de las cosas que hay que acabar es con el privilegio de la eternidad de que se alcanza una plaza y territorio conquistado jamás abandonado, ¿no? Que decían los viejos principios. Mientras eso no cambie, la universidad no cumplirá su función y probablemente, y acabó, en el sitio que peor colocado está España del mundo es en el ranking de universidades. Y que tengamos la enseñanza superior peor del mundo comparada con todos los demás parámetros quiere decir una desventaja competitiva que pagaremos muy caro. Y es sorprendente que los gobiernos se suceden y se lían en lo que no hay que liarse en lo accesorio, y en el caso de nuestra carrera es un caso especialmente lacerante, ¿no? Yo creo que nuestra carrera, salvo alguna excepción de alguna universidad privada y alguna pública,
que están haciendo un esfuerzo realmente notable, y no las más grandes, sino probablemente las más pequeñas. El resto es de verdad lamentable. Cualquiera de nosotros, compañeros que vais por la facultad aquí en Madrid de la Complutense, o sea, es que se te cae. A mí cada vez que entro me deprimo, o sea, me entra una depresión que me dura 3 días. También te preguntan, ¿crees que cuando salgamos de la crisis la sociedad será diferente en muchas cosas a la actual y que se abra un interrogante de cómo será la prensa? ¿No piensas que nada será igual? Sí, pero eso, aunque no estuviéramos en crisis económica, yo creo que lo que está pasando, la revolución tecnológica que teníamos ya antes de la crisis económica, va a cambiar todo tipo de parámetros y todo tipo de comportamientos de la sociedad. El que se refiere a los medios, sin ninguna duda, el que se refiere al comportamiento del público respecto a cómo se informa, cómo se entretiene, cómo se relaciona con el entorno, está cambiando de una manera radical. ¿Y cómo será la publicidad después de esta situación de crisis? ¿Cómo van a cambiar los soportes? ¿Serán mucho más interactivos? No lo sé, pero probablemente los gratuitos somos los que más estamos innovando o los que más hemos innovado a la hora de buscar maneras diferentes, de fórmulas diferentes para dárselas a los anunciantes. Seguro que si se inventa algo lo inventaremos los gratuitos y lo inventará Internet, probablemente. Santiago Álvarez dice, vuestra fuerza es ser una tribuna para el usuario, recogéis sus quejas e inquietudes, numerosas empresas deberían aplicar vuestra estrategia y dar más cabida a los usuarios. ¿En el año 2008 han mejorado los departamentos de atención al cliente resolviendo las quejas y problemas de los usuarios? Nosotros, considerando que nuestro usuario principal es el lector, siempre hemos tenido una especial preocupación por eso. Yo creo que fue otra de las claves de nuestro crecimiento en el EGM, por ejemplo. Mi sección de cartas, que no se llama cartas, se llama Zona 20, normalmente ocupa en el planillo un lugar muy destacado. Es decir, hay veces que tiene hasta 3 páginas, más que la sección de deportes, por poner un ejemplo. Es decir, todo lo que tenga que ver con lo que nos llega del lector, para nosotros tiene una extraordinaria importancia, hasta el punto de que muchas veces lo que nos llega del lector acaba siendo un titular en una página, no solo una carta. Y Milagros del Corral, de la Biblioteca Nacional de España, comenta, desde hace años la Biblioteca Nacional digitaliza sistemáticamente toda la prensa española. ¿Le parece posible un acuerdo que garantice la preservación a cambio de una oferta global del archivo de la prensa en la web de la biblioteca? Pues desde luego que sí. No sé dónde está. Desde luego que sí. Claro que sí. Y ya para terminar, Arsenio, ¿este año crees que habrá alguna otra fusión entre vosotros, entre los gratuitos, o habrá...? ¿Alguna otra? No ha habido. Bueno, perdón. Aparte de la desaparición, ¿crees que habrá una unificación de los 3 productos que quedáis? ¿Puede haber alguna o...? Yo no lo creo. No lo creo, francamente. No lo creo. Sumando cabeceras no sumas nada. 2 más 2 ahí no son 5, son 3. Creo, ¿eh? Muy bien, pues ahora Pepe Romero, tienes la palabra para finalizar el acto. Bueno, gracias José Manuel, y enhorabuena a Arsenio por la presentación y a Fernando por la introducción. Yo solamente me permitiría añadir a lo que ha dicho Fernando sobre Arsenio, que aparte de ser filólogo y periodista, lo que es un emprendedor, porque realmente lo que ha hecho, y es muy poco frecuente, yo creo que se habla mucho, siempre estamos hablando de la necesidad de que en España haya gente emprendedora, y Arsenio es un ejemplo de emprendedor y además emprendedor con éxito, porque claro, emprender y después fracasar pues es una triste desgracia. Pero lo ha hecho con éxito, se ha abierto a las nuevas tecnologías, ha incorporado a 20 minutos lo que es la parte digital, lo ha hecho también con mucho éxito. Y además me gustaría añadir otra cosa, que eso tiene que ver más con sus virtudes de comunicador. Ha hecho, lógicamente, una defensa estupenda de los medios gratuitos, pero es otra cosa también, una cosa que yo agradezco, que es que cuando ha hablado de las propias dificultades de su medio, lo ha hecho con mucha claridad, llamando a las cosas por su nombre, y eso es algo también que es muy poco frecuente y demuestra mucha honestidad intelectual. Y yo creo que eso también es un elemento necesario para salir de la crisis. Por todo ello, enhorabuena, Arsenio. Gracias.